Hola a todos, el propósito de este video es continuar con el tema de análisis de sistemas y en particular realizar un ejemplo del proceso que se debe realizar. Entonces, digamos, el ejemplo sobre el cual vamos a trabajar es el ejemplo de una biblioteca. Entonces, hay que aclarar entonces cuando pensamos así de manera general en analizar un sistema, estaremos pensando, digamos, en este caso, en cualquier biblioteca. Entonces vamos a tratar de analizarlo incorporando, digamos, las características que sean comunes a la mayoría de bibliotecas, entendiendo en todo caso que de biblioteca específica, pues pueden haber diferencias, pero trataremos entonces de identificar los elementos que uno podría establecer como elementos comunes en todas las bibliotecas. Entonces, después de, o más bien el inicio del análisis comienza entonces indicando cuáles son los componentes del sistema. Entonces, recuerden que todos los sistemas son entonces una agrupación de componentes que interactúan para cumplir algún propósito. Entonces, en el caso particular de la biblioteca, tenemos que los componentes podrían ser las personas o los usuarios que van a la biblioteca, los libros, el personal o los trabajadores que trabajan en la biblioteca, los estantes donde están los libros, los computadores. Uno podría incluir, digamos, aquí solo incluye estos 5 elementos, estos 5 componentes, pero uno podría incluir algunos componentes adicionales. Uno podría incluir, por ejemplo, las mesas, uno podría incluir las salas, si es que la biblioteca está dividida en salas, uno podría incluir, por ejemplo, las fotocopiadoras, ¿sí? Y muchos otros elementos que se nos pueden ocurrir podrían estar allí. Hay bibliotecas que tienen baños, tienen cafeterías, entonces todos esos elementos también podrían estar en el análisis de este sistema. Recuerden que todo depende del nivel de detalle, el nivel de abstracción con el cual se quiera manejar. Para no extendernos demasiado, pues lo vamos a dejar en estos 5 primeros componentes, aunque teniendo allí en mente que es válido pensar que cualquiera de estos componentes que he mencionado o algunos otros que se nos puedan ocurrir también podrían haber sido incluidos. Entonces, ya teniendo los componentes, entonces debemos indicar es, bueno, esos componentes interactúan para cumplir qué propósito. Entonces, pues el propósito está como asociado a para qué existe una biblioteca. Y entonces en particular nosotros podríamos decir entonces que el propósito de una biblioteca así general puede ser algo como proporcionar un espacio donde se pueda acceder a libros que pueden ser leídos allí o que pueden ser prestados para llevar. Entonces, digamos que aquí nosotros podríamos, si se quiere, agregar más detalles en el planteamiento del propósito, pero observen que este propósito enunciado de esta manera ya como que abarca la generalidad de para qué existe una biblioteca, ¿sí? Entonces uno también podría mencionar cosas relacionadas con que en la biblioteca se puede estudiar, o sea, uno puede ir o la gente puede ir a pesar de que no vaya a pedir libros, pero la dinámica misma de lo que se entiende como una biblioteca está asociada entonces al acceso a los libros. Entonces, por eso lo vamos a dejar de esta manera. Después de tener el propósito y los componentes, pues para, digamos, tener claro lo que entendemos del sistema, debemos enunciar las interacciones entre los componentes. Entonces uno esperaría que en esas interacciones se mencionen los componentes que han sido indicados aquí. Entonces, aquí tenemos algunas interacciones que podemos identificar en este sistema. Entonces, por ejemplo, los usuarios buscan información de los libros, entonces allí hay una interacción, por así decir, una interacción, los usuarios están tratando de acceder a los libros y esa información la buscan en los computadores. Nuevamente, interacción entre los usuarios y los computadores. O también los usuarios solicitan la información al personal de la biblioteca, de interacción entre los usuarios y el personal de la biblioteca. Tenemos también que los usuarios toman los libros de los estantes y solicitan su préstamo al personal de la biblioteca. El personal de la biblioteca organiza los libros en los estantes, los usuarios entregan los libros al personal de la biblioteca antes de que se cumpla el plazo máximo. Es importante resaltar que si hubiéramos incluido más componentes aquí, pues
digamos, un análisis completo debería considerar de qué manera interactúan esos otros componentes. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos incluido las mesas, entonces diríamos los usuarios se ubican en alguna mesa para leer los libros, para estudiar. Bueno, si habláramos de las fotocopiadoras, entonces los usuarios van a las fotocopiadoras para hacer fotocopias de los libros. Bueno, en fin. Entonces, incluso en cuanto a los componentes que tenemos aquí, podríamos tener algunas interacciones diferentes a las que he anotado aquí, pero digamos que las que he anotado aquí, pues al menos dan una buena idea del funcionamiento del sistema y por eso digamos que hasta allí sería suficiente. Ya cuando hemos indicado los componentes, el propósito y la interacción de los componentes, entonces tenemos que continuar con las piezas de información. Este es el aspecto que quizás resulta un poco más, eh, digamos, genera un poco más de dificultad. Entonces, las piezas de información se refieren entonces a los datos, a la información que se puede extraer del sistema. Entonces recuerden que una pieza de información es algo que tiene un valor específico. Entonces un valor puede ser un número, un valor puede ser un número, un valor puede ser, digamos, valores específicos entre algunas posibilidades. Un valor puede ser un listado de números, un listado de nombres, sí, o sea, dependiendo de lo que represente. Pero siempre cuando estamos tratando de indicar qué es una pieza de información, tenemos que pensar entonces en que es algo a lo cual le podemos asociar un valor. Entonces, hay algunas piezas de información que son generales sobre todo el sistema. Entonces, que no la podemos asociar a un componente específico, sino que digamos que es información que está sobre todo el sistema. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que en el sistema hay un número de trabajadores. Entonces, si pensáramos en un sistema específico, un número de trabajadores. Entonces, pensando en un sistema específico, uno podría decir, bueno, en esta biblioteca hay 10 trabajadores. Entonces, ese es el valor, un número. Entonces, cuando pensamos en esta pieza de información, estamos pensando en un número. Uno podría ser más específico, uno podría decir, bueno, hay un número de trabajadores en total en todo el sistema, en la biblioteca. Hay un número de trabajadores que están en ese momento en la biblioteca y seguramente otra cantidad de trabajadores que no están en ese momento porque no están en su turno. Entonces uno podría como que dividir esas dos cantidades, pero bueno, por lo pronto lo vamos a dejar en el número de trabajadores. Uno también podría decir, mire, hay un número de usuarios que físicamente están en la biblioteca. Número de usuarios en la biblioteca. O sea, las personas que en un momento dado están en la biblioteca. Entonces uno podría decir, bueno, cuando la biblioteca está recién abierta, que no ha llegado ningún usuario, pues el número de usuarios en la biblioteca es cero. En algún momento puede ser que hacia el mediodía, qué sé yo, hayan 50 usuarios en la biblioteca. O sea, este número claramente es un número que puede ir cambiando. Entonces, bueno, ahorita analizaremos eso más detalle cuando hablemos de las variables y las constantes. Entonces uno también podría hablar de ya no del número de usuarios físicos en la biblioteca, sino algo así como el número de usuarios inscritos en la biblioteca o en la base de datos de la biblioteca o algo así. Entonces son como los usuarios que de alguna manera están como registrados en la biblioteca. Entonces, número de usuarios registrados. Entonces, puede ser que no todos los usuarios registrados estén en ese momento en la biblioteca, ¿cierto? Entonces, estas dos cantidades son diferentes. Una se refiere a los usuarios que están allí en la biblioteca de manera física, que, en el lugar donde esté ubicada la biblioteca, y este se refiere entonces al número de usuarios registrados. Puede ser que algunos de los usuarios que estén de forma física en ese momento, pues sean usuarios registrados. Entonces, así como conocemos el número de los usuarios, uno también podría decir, bueno, también quiero saber el nombre de los usuarios o la cédula de los usuarios. Entonces uno podría decir, mire, el nombre de los usuarios, o más bien los nombres, o algo así mejor, para ser más preciso, el listado de nombres de usuarios
en la biblioteca. Y algo similar podríamos hacer también para los usuarios registrados. Entonces aquí hablamos del listado de nombres, también podríamos hablar del listado de cédulas, del listado de edades, del listado de números de documentos de identidad, ¿sí? Entonces, también podríamos hablar entonces del número total de libros en la biblioteca, o sea, cuántos libros en total la biblioteca posee. También podríamos hablar del número de libros que están disponibles en ese momento en la biblioteca. O sea, aquí descartaríamos los libros que ya estén prestados. Entonces diríamos número de libros disponibles. Y así como hablamos del número total de libros, ya sea los que pertenecen a la biblioteca o los que están allí disponibles, que no están prestados, nosotros podríamos tener también el listado de nombres de los libros, el listado de autores, y bueno, todo eso son información. Observen que esos datos, o sea, esa información se puede asociar a valores. Si uno dice el listado de nombres de los libros, entonces ya tengo La Divina Comedia, tengo El Olvido que Seremos, tengo Cien años de soledad, o sea, tengo el listado de nombres. El número se refiere entonces a una cantidad, pero siempre entonces estamos hablando de datos, ¿sí? Siempre es posible entonces cuando estamos asociando piezas de información, siempre va a ser posible pensar en valores específicos para esas piezas de información. Entonces, una cosa es el número de libros, totales o los libros disponibles, otra cosa son los nombres de esos libros. Entonces lo voy a colocar aquí para que lo tengamos en cuenta. Nombres, o más bien, listado de nombres de libros de la biblioteca. Y bueno, y así podríamos tener más piezas de información, podríamos tener el número de estantes que tiene la biblioteca. Podríamos pensar entonces en el número de computadores que tiene la biblioteca. Y así, entonces, esa es más o menos la idea entonces de lo que serían esas piezas de información generales sobre todo el sistema. Claramente podríamos indicar muchas más piezas de información que las que he indicado aquí, pero entonces espero que estas pocas piezas de información que he colocado aquí pues den una idea de como de esas piezas de información generales que hay en toda la biblioteca. Algo similar podemos hacer luego entonces para cada usuario, para cada libro, para cada integrante del personal de la biblioteca, para cada estante, para cada computador, hay información específica. Entonces, cuando nos concentramos en un usuario en particular, nosotros podemos pensar que el usuario conocemos, por ejemplo, su nombre. Entonces, el nombre pues es una cadena de caracteres. Si pensamos, por ejemplo, en la edad de la persona, si pensamos, entonces estamos pensando en un número. Si pensamos, por ejemplo, en el documento de identidad, estamos pensando en una secuencia de números. Si pensamos, por ejemplo, que nos interesa saber, qué sé yo, si la persona es estudiante o no, entonces sería algo que nos diga si es estudiante o no. Aquí sería como decir sí o no, es estudiante, no es estudiante. Y bueno, podríamos incluir otra pieza de información. Puede ser que en la biblioteca exista un código asociado a cada usuario, entonces podemos tener aquí como algún tipo de código, ¿sí? Y podríamos tener para cada usuario el listado de códigos de libros que tiene prestados. Entonces aquí podríamos decir, mire, X usuario tiene 3 libros prestados, entonces eso sería una lista donde habrían 3 códigos que corresponden a los libros que tiene prestado ese usuario. Puede ser que un usuario no tenga ningún libro prestado, entonces este sería un listado vacío de códigos, ¿sí? Listo, entonces ahorita pasando los libros, tenemos que para los libros algunas piezas de información son el nombre del libro,
el año en que fue publicado el libro, el número de la edición del libro, la editorial o el nombre de la editorial del libro. Podemos querer saber, y es muy importante, el nombre del autor del libro. Podemos querer saber el género del libro. Entonces, observen que cualquiera de estos elementos, si tomáramos un libro específico, podríamos ver qué valor tiene cada uno de estos elementos. Entonces, el nombre, por ejemplo, olvido que seremos el año 2000 y pico, edición, la segunda edición, nombre de la editorial, no sé, editorial XXXX, nombre del autor del libro, Abad Faciolince, género, entonces, no sé, drama, por ejemplo. Entonces, observen que cada uno de estos elementos va a tener asociado valores. Entonces, por eso todos estos elementos son piezas de información. ¿Sí? Entonces, si continuamos haciendo lo mismo, por ejemplo, con el personal que trabaja en el libro, podríamos decir, mire, el nombre del trabajador, puede ser que nos interese saber la edad, puede ser que nos interese saber el documento de identidad, puede ser que nos interese saber el nombre del cargo que ocupa en la biblioteca, ¿sí? Entonces, observen que ahorita pasé por alto mencionar que en los libros, en cada libro podríamos querer saber su estado. Entonces, su estado es, por ejemplo, si está disponible o si está prestado, ¿sí? Entonces, en el personal, como decía hace un momento, nombre, edad, documento de identidad, nombre del cargo, podría haber otra información adicional que nos interesara. Por ahora vamos a dejar esta. En un estante de libros, nosotros podemos decir que el estante tiene como un número identificador del estante, como el estante 1, el estante 2, el estante 3 y así. Entonces un número identificador. El estante puede tener una capacidad máxima de libros. El estante puede tener un número de libros que en el momento están allí. O sea, el número de libros específicos que están allí en un momento dado. Observe que la capacidad es el máximo de libros que podemos colocar. Y el número de libros se refiere entonces a la cantidad de libros que en un momento dado tenemos allí. ¿Sí? El estante también podría tener algo así como el rango de códigos de libros que van allí. Entonces, como que uno le dijera, mire, en este estante va desde el libro 1001 hasta el libro 2000, o desde el libro 20.000 hasta el libro 21.000, ¿sí? Entonces, esto digamos con el propósito de, por ejemplo, de poder ubicar los libros. Entonces, esto es información asociada entonces al estante. Y a los computadores, entonces podríamos tener sobre un computador, entonces, digamos, un número identificador, y alguna información específica sobre el computador, la marca, el sistema operativo. Bueno, aquí estaríamos hablando del nombre de la marca y el nombre del sistema operativo. Entonces, observen que aquí ya tenemos entonces piezas de información asociado, digamos, a cada uno de los componentes. Recuerden entonces que las piezas de información son propiedades a las cuales podemos dar valores específicos para cada uno de los componentes. Entonces, hay cosas que no serían piezas de información. Entonces, si uno dijera, mire, en la biblioteca hay un reglamento, entonces el reglamento de la biblioteca no es una pieza de información ni es tampoco un componente, ¿sí? Si uno dijera que una pieza de información son las estanterías mismas, entonces aquí, o los estantes, eso no sería una pieza de información. Ciertos datos sobre los estantes son piezas de información, pero los estantes por sí solos no son piezas de información. Si uno dijera, por ejemplo, los servicios de la biblioteca no son piezas de información.
cierta información sobre los servicios de la biblioteca sí son piezas de información. Entonces, por ejemplo, el nombre del servicio, el horario del servicio y cosas por ese estilo. Entonces, si uno dijera las sillas de la biblioteca son piezas de información, no, las sillas de la biblioteca no son piezas de información. Lo que serían piezas de información sería el número de las sillas, la asociación entre las sillas y las mesas y cosas por ese estilo. Entonces, cosas de este tipo no son piezas de información, entonces sería incorrecto agregarlas en nuestro análisis como si fueran entonces piezas de información. Entonces, ya en este punto, lo que nos resta es entonces denotar si cada uno de estos elementos, si estas piezas de información cambian durante la ejecución del sistema o si se mantienen constantes, o sea, si nunca cambian. Entonces, si uno hablara, por ejemplo, del número total de trabajadores, si uno hablara como el número total de trabajadores vinculados a la biblioteca, uno podría decir que esta cantidad es constante. Pero si uno hablara, por ejemplo, del número de trabajadores que están trabajando allí en ese momento, pues uno podría pensar que es variable. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades, habrá que aclarar, aquí vamos a asumir que el número de trabajadores se refiere al número de trabajadores como que están vinculados a la biblioteca, ¿sí? Pero si quisiéramos distinguir, entonces diríamos número de trabajadores vinculados, una constante. Número de trabajadores en turno sería variable. Algunas veces algunos están en turno, otras veces no. Entonces, cuando hablamos del número de usuarios físicamente en la biblioteca, podemos decir que esto es una variable. En algún momento la biblioteca está vacía, entonces el número de usuarios es 0, luego en otro momento hay 10 personas, luego en otro momento hay 30 personas, entonces este valor va cambiando. Cuando hablamos del número de usuarios registrados, también esta cantidad sería variable, porque, digamos, las personas se pueden registrar, entonces eso va a hacer que el número total de usuarios registrados aumente. Lo mismo pasa cuando hablamos entonces ya no del número de usuarios, sino el listado de nombres de los usuarios. Eso también sería variable. Si habláramos del número total de libros, aquí dependería entonces de cómo se está analizando el sistema. Entonces, si se analiza que el sistema no considera, como que no se está analizando la parte del sistema donde, por ejemplo, la biblioteca adquiere libros, entonces pues uno diría que el número de libros es constante, pero si se estuviera analizando la posibilidad de que la biblioteca adquiera libros, pues diríamos que el número total de libros sería variable. Si hablamos del número de libros disponibles, esto es variable. Algunas veces hay tantos libros disponibles, otras veces no, porque se prestan o se devuelven los libros. Cuando hablamos entonces del listado de nombres de libros de la biblioteca, pues aquí si colocamos el número total de libros como constante, pues el listado de nombres sería también constante. Pero si habláramos el listado de nombres de libros disponibles en la biblioteca, diríamos que esto es variable. Si hablamos del número de estantes, pues aquí nuevamente, si estamos considerando la posibilidad de que la biblioteca sea grande y todo este tipo de cosas, puede ser que el número de estantes sea variable, pero en general vamos a asumirlo como una constante. Lo mismo pasaría con el número de computadores. Si miramos entonces la información específica de cada componente, pues nosotros podemos decir, mira, el nombre de los usuarios lo vamos a asumir como constante, la edad, pues uno podría pensar que el usuario va, a medida que pasa el tiempo, pues la edad va aumentando, entonces pues podemos considerarla como una variable. El documento de identidad lo vamos a asumir como una constante. Si es estudiante o no, esto puede cambiar, puede ser que alguien en algún momento no sea estudiante, puede ser que en otro momento sí. El código lo vamos a asumir como un valor constante. El listado de códigos de libros prestados, esto va a ser variable porque a veces no hay, un usuario no tiene ningún libro prestado, luego presta algunos libros, luego devuelve, entonces ese listado va cambiando. Si hablamos de los libros, pues el nombre del libro va a ser siempre el mismo, el año en que se publicó el libro también va a ser el mismo, la edición del libro va a ser la misma, o sea, no, el libro no, o sea, un libro como tal no cambia de edición, el libro físico. Puede ser que se saquen otras ediciones, pero esas otras ediciones serán libros diferentes, físicamente diferentes. Entonces, el nombre de la editorial pues va a ser la misma. No es posible que un libro, un mismo libro físico esté asociado a una editorial y mágicamente pase a ser de otra. ¿Sí? Entonces, tenemos que el nombre del autor del libro es constante, el género es constante y el estado es variable. A veces el libro está disponible, a veces está prestado. Entonces, por eso esto sería como variable. Si hablamos en el personal, tendríamos que el nombre
de los trabajadores sería constante, que la edad sería variable, que el documento de identidad sería constante, que el nombre del cargo sería constante. Si hablamos de los estantes, entonces podemos decir que el número que identifica el estante va a ser constante, que la capacidad va a ser constante, que el número de libros que hay en el estante es variable, porque a veces se colocan libros en el estante o se retiran libros del estante, que el rango de códigos del libro sería constante. Y en los computadores tendríamos que el número de identificador del libro es constante, que la marca es constante, que el sistema operativo podemos asumirlo como constante. Entonces, claramente podríamos agregar más piezas de información y podríamos entonces analizar si esas piezas de información son constantes o son variables. Es importante tener en cuenta que algunas veces algunas piezas de información se podrían analizar como constantes o como variables dependiendo de cómo se esté analizando el sistema. O sea, en análisis diferentes que se hagan sobre el mismo sistema, una misma pieza de información podría determinarse como constante o como variable dependiendo de cómo se esté analizando el sistema. Entonces, pues digamos que de allí es importante entonces tener en cuenta que allí hay como cierto margen subjetivo que depende de quién está analizando el sistema. Entonces recuerden que podríamos haber indicado más componentes, que todo esto depende del nivel de abstracción, pero bueno, digamos que aquí tenemos ya, digamos, un análisis muy general de este sistema conforme a lo que habíamos visto en las sesiones anteriores. Entonces espero que este ejemplo ilustre, digamos, lo que, o de claridad sobre los temas que venimos viendo y bueno, y que sea de utilidad para todos. Entonces, nos veremos en otra oportunidad.